La duración del trabajo. Conviene poner la atención en esto para no llamarse a engaño, pues podía imaginarse que con solamente 6 horas de trabajo diario no podrán producirse los bienes cuyo uso es indispensable, lo cual está muy lejos de suceder, porque con este tiempo no solamente basta, sino que sobra para obtener en abundancia las cosas necesarias para la vida y aún las superfluas. En los países en que casi todas las mujeres, que son la mitad del pueblo, trabajan y los hombres se dan al reposo, además del gran número de sacerdotes y religiosos que no producen nada con sus manos, ni los señores ricos y herederos, a los que el vulgo llama nobles y caballeros, incluyéndose en esta cuenta a toda la caterva de los que sirven a estos últimos de espadachines y truanes, y a los mendigos que teniendo salud fingen enfermedad por holgazanería, hallaréis que son muchos los que no producen nada y entre los que trabajan hay una gran parte que no se ocupan en cosas necesarias, ya que donde todo se consigue con dinero es forzoso que haya muchas artes totalmente vanas que solo sirven al antojo y al exceso. Si los pocos que trabajan se aplicaran todos en los menesteres necesarios a la vida humana, sin duda que bajarían los precios de las cosas, de manera que la vida resultaría mucho más fácil. Y si se juntaran a estos todos los que viven en el ocio y en la holganza y se ocuparan en trabajos provechosos para todos, contando con que los artífices de las manufacturas de lujo y los holgazanes consumen cada uno tanto como dos oficiales de trabajos útiles y necesarios, aquellas 6 horas diarias bastarían y sobrarían para estar abastecidos abundantemente de todas las cosas necesarias para la vida y su comodidad, incluso para los deleites verdaderos y naturales. La experiencia nos da verdadero testimonio de ello. En Utopía, en donde cada ciudad y las aldeas de sus contornos apenas si se permiten holgar entre hombres y mujeres, con a 500 personas, fuerza y edad aptas para el trabajo. Entre estos, los cifograntes, que si bien las leyes les declaran exentos, no se excusan de trabajar para estimular con su ejemplo a los demás. Del mismo privilegio gozan los estudiantes, a quienes, por acuerdo de los sacerdotes y de los magistrados, el pueblo le concede, por voto secreto, que solamente se ocupen en sus estudios, y si alguno no corresponde a las esperanzas que en él pusieron, se le saca de los estudios y se le dedica a trabajos manuales. Y por el contrario, sucede muchas veces que un trabajador manual que aprovechó sus horas libres para el estudio, le sacan de su trabajo para que se aplique solamente a estudiar. De los estudiosos proceden los embajadores, los eclesiásticos, los magistrados transnívoros y el mismo príncipe al que en la antigua lengua llamaban barzanes y en la moderna ademo. La muchedumbre que siempre trabaja y está ocupada en labores útiles, cuesta poco comprender cuánto llegarán a producir en pocas horas. Además de estas cosas que he referido, hay que añadir que en los trabajos usuales necesitan menos esfuerzos que en otros países. Fijémonos, por ejemplo, en la obra de construcción o de reparación de edificios. En otros países es necesario que haya muchos dedicados a la reparación, porque lo que los padres construyen con un gran trabajo, los herederos pródigos lo descuidan de manera que poco a poco se arruinan. Así que lo que pudo repararse a poca costa, el sucesor tiene que edificarlo casi de nuevo. En Utopía las cosas no ocurren así, porque estando todas las cosas y las ciudades compuestas y ordenadas de una vez, raramente acontece que se elija un nuevo sitio para fundar edificios, y no solo acuden con brevedad a reparar lo que se deteriora, sino que lo previenen con tiempo antes de que amenace ruina. Por esto sucede que los edificios duran mucho tiempo y que los maestros de obras tengan poco en qué ocuparse, si no es en tener preparados maderos y sillares para que cuando la necesidad lo pida puedan acudir con más diligencia a las reparaciones. Los vestidos. En cuanto a los vestidos, ya se ha visto la sencillez con que lo resuelve, ya que para el trabajo se cubren con pieles curtidas que son resistentes y necesitan pocas atenciones, y que les duran 7 años. Cuando salen en público se ponen encima otra ropa, que siempre es del color natural de la lana, y esto es así en toda la isla.
De esta ropa de lana gastan mucho menos que en otras partes, además de salirles a mucho menor costo. Con el lino ocurre lo mismo, aunque se gasta, se usa más. En los lienzos lo que se aprecia es la blancura y en los paños la limpieza, sin hacer caso de que sea más o menos fino y delgado. De aquí procede que si en otras partes no basta para una sola persona el tener 5 vestidos de diversos colores, unos de lana y otros de seda, y los más caprichosos no se conforman ni con 10, los de Utopía están muy contentos con uno que les dura 2 años. No tienen motivo para desear más ropa de la que tienen, porque con otra no estarían mejor defendidos del frío o del calor, ni por la finura les parecen más delicados y distinguidos. Por estas circunstancias todos se ejercitan en profesiones provechosas, y aunque trabajen menos, les basta para disponer de lo necesario con abundancia, en donde resulta que, abundando en todas las cosas, sobra gente, y unas veces se destinan a la reparación de las calles y caminos públicos, y aún sin verdadera necesidad se ordenan obras públicas en las que todos se ocupan algunas horas. Los magistrados no emplean a los ciudadanos en trabajos inútiles y superfluos, ya que la institución y fundamento de la República se ordena principalmente a que, una vez satisfechas las necesidades públicas, se disponga del mayor tiempo posible para que todos gocen de libertad y desarrollen sus valores espirituales, porque estiman que en esto consiste la verdadera felicidad. Relaciones humanas. Vamos a exponer la manera con que los ciudadanos de Utopía comercian entre sí y cómo son sus relaciones. La ciudad se compone de familias basadas en el parentesco. La mujer, al casarse, va a la casa de su marido, formando parte de la nueva familia. Los hijos y nietos varones viven en la familia bajo el gobierno y la obediencia del más anciano. Y cuando la edad y los achaques lo exigen, le sucede el que le sigue en edad. Para que no falte población en la ciudad y para que no aumenten en demasía, tienen ordenado que ninguna de las 6.000 familias que integran la ciudad pueda sustentar menos de 10 menores ni más de 16. En cuanto a los adultos, no hay ningún tope determinado. Esto se logra pasando los niños que sobran de una familia a otra que le falten para formar su cómputo. Si alguna vez se multiplican más de lo determinado y justo con los que sobran, se compensan en las zonas más despobladas de otras ciudades. Si en algún caso en toda la isla hay excesiva muchedumbre de moradores, hacen un padrón y en el continente fundan colonias sujetas a sus mismas leyes, convidando a los naturales de aquella tierra a que vivan en su compañía si tienen gusto en ello. Una vez que se han juntado con los que aceptan este trato, fácilmente se conforman con las costumbres y las leyes que son de utilidad para ambos pueblos, y de esta suerte, con sus buenas ordenanzas, hacen que se fertilice la tierra que antes era estéril y miserable. Y a los que no se conforman con este trato, los echan en los términos que han señalado para sí y tienen por justo el hacer la guerra a los que se resisten. Cuando algún pueblo prohíbe a otro el uso y la posesión de terrenos que tiene vacíos o desocupados, de los que nadie se aprovecha por ley y ordenamiento del derecho natural, este otro pueblo puede vivir allí y trabajarlo y apoderarse del dominio y del uso de aquella tierra. De esta manera, cuando las ciudades de la isla ocurre algún desastre de tal magnitud que con medios normales no se pueda reparar, lo cual a lo largo de muchos siglos ha ocurrido 2 veces por calamidad y peste, entonces hacen venir de las colonias el número conveniente de ciudadanos, porque tienen porque tienen por más acertado el conservar la casa propia que atender la ajena. Volviendo a la manera de vivir de los habitantes de Utopía, el más anciano preside la familia. Las mujeres sirven a los maridos, los hijos a sus padres y en general los de menor edad a los mayores. Cualquiera de las ciudades se subdivide en 4 distritos iguales, cada uno de los cuales tiene en su centro una plaza donde se hallan los almacenes generales comunes a todos. Hay lugares determinados donde se llevan los productos del trabajo propios de cada familia. Cada especie de alimento se conserva en silos apropiados por cada clase.
De estos almacenes, cada padre de familia saca todo aquello que necesita para sí y para los suyos sin dinero ni nada que lo sustituya. ¿Por qué se le negará nada si allí hay abundancia de todo y sin temor a que nadie pida más de lo que necesita? ¿Y qué objeto puede tener el pedir con exceso cuando se está seguro de que no faltará nada de lo necesario? Es cosa manifiesta que cuando no hay temor de que falte lo que se necesita, cesa la ambición de querer acumular aquella clase de bienes. Y como esta ambición no se da en utopía, viven perfectamente tranquilos. Junto a las plazas centrales, de las que se ha hecho mención, existen otras que se llaman de suministros, en las cuales se almacenan las hortalizas y las frutas, además del pan. Para el pescado, las carnes de pluma y de pelo y de cualquier otro alimento cuya vista y olor es poco atractivo, tienen sus almacenes fuera de la ciudad, cerca del río donde es fácil lavar las inmundicias. En tales lugares se disponen de las reses muertas y limpias por obra de los esclavos, ya que no consienten que los ciudadanos se ocupen en degollar, cortar y desollar los animales por considerar que estas prácticas inducen a los hombres a la fiereza, a la crueldad inhumanidad y temen que se atrofien los afectos de la piedad natural. Se prohíbe que ninguna cosa inmunda, sucia o asquerosa entre a la ciudad, cuya putrefacción corrompa el aire y provoque enfermedades. Comedores y hospitales. En cada barrio hay un edificio público, separados los de unos y otros barrios por la misma distancia, que sirve de morada al sinfogranto, que sirve de morada al sinfogranto, que es el representante de 30 familias, de las que 15 están a un lado del edificio y las otras 15 al otro. Y las 30 familias se reúnen en dicho gran local para sus comidas. Los despenseros de estos comedores colectivos se reúnen en la plaza a horas determinadas para pedir las provisiones según el número de comensales que tienen asignado. Pero antes que a nadie se atiende al cuidado de los enfermos, los cuales son atendidos en hospitales públicos, de los que hay 4 en cada ciudad, uno por cada distrito, y están situados en las afueras, siendo tan capaces que parecen poblaciones pequeñas. Ello permite que no estén amontonados en el caso de haber muchos enfermos, y si hubiera enfermos contagiosos, pueden perfectamente separarse unos de otros. Estos hospitales están bien dispuestos y surtidos de todas aquellas cosas que afectan a la salud y servidos con tantas atenciones y cuidados por enfermeros y médicos doctos, que si bien no es obligatorio que se lleven allí a todos los enfermos, no hay nadie que al sentirse malo no prefiera pasar la enfermedad en el hospital mejor que en su casa. Cuando el despensero de los enfermos ha tomado lo que necesita según las órdenes y recetas de los médicos, se mira lo mejor que hay y se reparte en partes iguales a todos los comedores colectivos, aunque también se tiene en consideración lo que se pide para la casa del príncipe, así como para los prelados y para los tranívoros, e incluso para los embajadores, si es que hay alguno. Cuando los hay, también tienen su casa señalada y dispuesta. Asisten a estos comedores los cifograntes con las 30 familias que cada uno de ellos representa, que se convocan al son de la trompeta cuando llega la hora de comer, con la excepción de los que están enfermos en su casa o en el hospital. A nadie se le prohíbe que se lleve comida a su casa, por estar persuadidos de que nadie es capaz de hacerlo sin necesidad. Y aunque es lícito a todos el quedarse a comer en su casa, nadie lo hace porque no les parece decente, reputándose por cosa de poco juicio el tomar sobre sí un trabajo innecesario, pudiendo comer espléndida y abundantemente con los demás y con las máximas facilidades. En los comedores colectivos se encargan a los esclavos todos aquellos trabajos que se tienen por serviles y menos decentes. El aderezo y guiso de las viandas, así como la disposición de las mesas, corre a cargo de las mujeres, por turno de familias. El número de mesas es proporcionado
al de comensales. Los varones se sientan de espaldas a la pared y las mujeres en los bancos de afuera, con objeto de que si les sobreviene algún accidente, especialmente a las que están embarazadas, puedan acudir rápidamente a remediar una necesidad. Las que amamantan a sus pequeños comen en una pieza algo apartada, con cunas para los niños de pecho, donde siempre tienen provisión de lumbre y agua clara para poderlos limpiar y recrear. Toda madre cría a su hijo si no lo impide la muerte o alguna enfermedad. Cuando esto ocurre, la esposa del sifogrante busca rápidamente un ama que encuentran con facilidad porque las que pueden hacerlo a ningún otro oficio acuden con más voluntad. Es cosa digna de alabanza el que todas estén dispuestas a esta obra de piedad, en la que el huérfano encuentra una segunda madre en la que le cría. Hasta que han cumplido los 5 años, los niños comen en la misma sala donde están las madres lactantes. Los demás niños mayorcitos, así como los jóvenes, todos los cuales hasta que se casan, sirven en las mesas. La mesa principal está en la cabecera, desde la cual se divisa toda la concurrencia. En el lugar preferente se sienta el sifogranto con su esposa y a continuación los más ancianos sentándose por todas las mesas de cuatro en cuatro. Si en aquel barrio hay templo, el sacerdote y su esposa se sientan junto al cifogranto, así se van acomodando los más jóvenes junto a los mayores. De esta manera se distribuyen por toda la sala y dicen que lo hacen así para que la reverencia y la autoridad de los mayores contenga el barullo y jolgorio propios de la gente joven, sintiendo así que no pueden decir o hacer nada sin que lo oigan o lo vean los ancianos desde cualquier parte. Se sirve primero a los más ancianos administrándoles lo que está mejor aderezado y luego van sirviendo por igual a todos los demás. En la comida y en la cena se lee alguna cosa moral con brevedad para que no sientan fastidio. Después de la lectura, los ancianos animan pláticas sabrosas y decentes sin hacer largos discursos, sino que procuran que hablen los jóvenes, contando que con la licencia de la comida se manifiesta el natural y las habilidades de cada uno. Las comidas son más breves que la cena, porque éstas van seguidas de sueño y de descanso, y se cree que se hace mejor la digestión. En la cena suena la música y como postre comen frutas secas. Se recrean con buenos perfumes que se queman en pebeteros y utilizan todas las cosas que pueden ser del agrado de los que asisten, porque están persuadidos de que son lícitos todos los deleites que no acarreen inconvenientes. De esta manera, pues, se relacionan en la ciudad los que acuden al campé, cada cual se acomoda con su familia, no faltando a ninguno lo necesario, como corresponde a aquellos de quienes se sustentan las actividades. Y alguno desea visitar a unos amigos que residen en otra ciudad, o tiene simplemente el deseo de ver otra ciudad, con facilidad obtiene la autorización de los infograntos y tranívoros, a no ser que hubiera alguna dificultad de carácter público. Van acompañados con salvoconducto del príncipe, en el que consta la fecha de salida y de regreso. Se le proporciona un carro, un esclavo, para que cuide y guíe a los bueyes. Al llegar a su destino, si no llevan consigo a su esposa, hacen regresar el carro para quedar más libres. No llevan provisiones de ninguna clase, ya que en todas partes las encuentran, como si estuvieran en su casa. En cualquier lugar donde se detengan más de un día, trabajan en su profesión y sus colegas les tratan humanísimamente, obsequiándoles de muchas maneras. Pero al que sale de sus términos sin licencia ni salvoconducto del príncipe, le tratan con mucho rigor y afrenta, castigándose este atrevimiento con severidad, obligándole a regresar y penándole con diversos servicios como fugitivo. Viajes y otras costumbres, estudios. Si a alguno le complace el pasear dentro del término municipal de su ciudad, le basta con que su padre le autorice y su esposa no se oponga. En cualquier caserío que llegue, antes que nada, ha de ganar su comida ejecutando la tarea que se le señale antes de sentarse a comer o a cenar, según sea el horario de trabajo de aquel lugar. De esta forma puede andar por todo el término de su ciudad y es tan útil a la colectividad como si no hubiera salido de ella. Todo está dispuesto para que en ninguna parte haya ocasión para estar ociosos, ni pretexto alguno para vagabundear.
No hay tabernas ni casas públicas de mujeres deshonestas, ni nada que dé lugar a la corrupción de las costumbres. No existen lugares donde esconderse, ni se permiten conciliabulos. Así, el estar a la vista de todos hace que el trabajo honesto aparezca como forzoso, lo que resulta una gran abundancia de bienes de la que participan todos, con lo que no hay posibilidad de que existan necesitados ni mendigos. Comercio interior y exterior. En el Senado de Amauroto, al cual, como se ha dicho, acuden todos los años 3 delegados de cada ciudad, cuando se sabe que de ciertos productos hay abundancia en ciertos lugares, mientras que en otros las malas cosechas han motivado la escasez, se ordena que la carencia de unos se remedie con la abundancia de los otros. Esto hace, sin interés alguno, recibir nada en pago de aquellos a quienes se da. Incluso ocurre que cuando una ciudad que antes estuvo en abundancia y pudo socorrer a otra, cuando se encuentra en necesidad, no pide nunca a las ciudades que ella socorrió, para que no parezca que quiere cobrar, sino que se dirigen a aquellas que no ayudaron nunca. Así toda la isla es como una gran familia. Después de que con gran atención se han provisto ampliamente de todo lo necesario, lo cual estiman que se ha logrado cuando tienen provisiones para 2 años. Lo que les sobra lo llevan a otros países, como el trigo, la miel, la lana, el lino, la cochinilla, conservas de pescado, pieles curtidas, cera, cebo, ganado vivo, etc. La séptima parte de lo que llevan para vender lo reparten entre los pobres de aquella tierra y lo demás lo venden a precios moderados. A su regreso llevan a Utopía gran cantidad de oro y plata, con algunas mercancías que necesitan y que no se producen en las islas, que son pocas, siendo la principal el hierro. Con estas exportaciones continuas, los metales preciosos abundan más de lo que se puede creer. Por todo ello, no tienen excesivo interés en vender sus mercancías al contado y fácilmente las ceden con pago aplazado para un día señalado. Ello hace que su caudal, en una parte importante, esté en forma de letras de crédito. Sin embargo, nunca abren crédito a los particulares si no viene avalado por la ciudad en la que se hace la entrega. Cuando vence el plazo, el deudor entrega la suma al erario público de aquel país, donde produce intereses hasta que lo retiran los de Utopía, los cuales nunca retiran todo el capital, ya que no tienen por justo el privar de ello a los que lo han menester. Fuera de esto, si las circunstancias aconsejan dar dinero prestado a algún otro pueblo, entonces movilizan los créditos de que disponen o cuando han de hacer guerra, porque es con vistas a esta calamidad que guardan los metales preciosos en sus casas, ya que ordinariamente la guerra la hacen a base de soldados mercenarios, a los que pagan con esplendidez, pues de buena gana prefiere que corran el riesgo los extranjeros que los de su nación, sabiendo además, sabiendo además que el dinero puede hacer de los enemigos amigos. Los metales preciosos. Por todas estas razones conservan y amontonan un tesoro enorme, pero con tal desprecio que temo que no he de ser creído si lo prefiero, y lo temo tanto cuanto más seguro estoy de su certeza. Si yo no lo hubiera visto con mis propios ojos, con dificultad lo creería, si otro me lo contara, por lo que me parece muy natural que lo dude quien no esté bien informado de sus ordenanzas y de su género de vida. Pero quien juzgue las cosas con buen juicio, cuando conozca y vea que sus leyes y costumbres son tan diferentes de las nuestras, se maravillará menos que el trato que se da al uso del oro y de la plata se acomode a la mentalidad de los de Utopía y no a nuestras costumbres. Ellos ciertamente usan estos metales, pero los guardan para sucesos que pueden acontecer o no. Sea como fuere, ellos no aprecian el oro más que por su valor intrínseco,
ya que quien no reconoce cuánto más necesario es el hierro para servirse de él, sin el cual los hombres no pueden vivir, siendo tan necesario como el fuego y el agua, que el oro y la plata. El hecho es que de la utilidad que la naturaleza ha dado al oro y la plata, los hombres podemos privarnos sin quebranto alguno, si no hubiera ocurrido que la ignorancia de los hombres le ha inducido a dar más valor, no a lo que es más útil, sino a lo que es más escaso. La naturaleza como madre próvida dispuso que las cosas mejores fuesen abundantes y fáciles de conseguir, como el aire, el agua y la tierra, y las viles, y de ningún provecho las escondió más que aquellas que ayudan poco. Por todo esto, si tales tesoros se guardaran en alguna torre a disposición del príncipe y del senado, la sagacidad de la malicia del vulgo podría venir en sospecha de que trataban de engañar al pueblo para usarlo en su propio provecho. Por ejemplo, al llegar ocasión de acuñar moneda para pagar a los mercenarios en caso de guerra, tienen por cierto que los poderosos pondrían dificultad en que se fundieran las vajillas y las joyas preciosas que tendrían para su propio deleite. Para descartar estos inconvenientes, discurrieron algo que, si por una parte encaja perfectamente en sus costumbres, es completamente contrario a las nuestras, que con tanta diligencia guardamos el oro y en tanta estima lo tenemos. Esto no lo podrán creer ni comprender más que las personas de mente clara y despejada. Su vajilla es de barro cocido y de vidrio, y es lo único que usan para comer y beber. Como el oro y la plata, tanto en los edificios colectivos como en las casas particulares, hacen con él orinales y vacinillas para las necesidades más inmundas. Además de esto, con tales metales construyeron grillos y cadenas gruesas para castigo y prisión de los esclavos, y para castigar los delitos más infames cuelgan zarcillos en las orejas del delincuente y les llenan los dedos de anillos de oro, y con el mismo metal les hacen gruesos collares para el cuello. Y también con oro hacen unos bonetes con los que les cubren la cabeza en castigo de su delito. Así, por todos los medios, procuran envilecer e infamar la estimación del oro y de la plata, con lo que sucede que estos metales tan codiciados en las otras naciones son tan despreciados en utopía, que aun perdiendo todo el oro y la plata que tienen, les parece que no han perdido nada.